Bueno, pues buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros y muchísimas gracias. Yoyo García Puebla nació en el noroeste de México, actualmente radica en el suroeste de los Estados Unidos. Con curiosidad científica, antes de saber hacer ciencia, aplicaba el Reiki sin saber su nombre. Escribe desde hace mucho por placer, por dolor, como catarsis, como misión. Ha publicado artículos en revistas indexadas y en diversos medios de difusión, divulgación científica y culturalmente. Obtuvo un doctorado en ciencias y una maestría en desarrollo por el Centro de Alimentación y Desarrollo Asociación Civil. También una maestría en educación por la Normal Superior de Oaxaca. Es licenciada en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Derecho y Psicología de Familia por la Universidad de Sonora y un doctorado honoris causa por su trayectoria y labor altruista del claustro doctoral honoris causa. Entre sus estudios se encuentran un entrenamiento para estimulación cognitiva y memoria en adultos mayores impartido por por el Ayuntamiento de Madrid, España. Ha llevado distintos cursos, diplomados y certificaciones en programación y neurolingüística, y cuenta pues con muchísimos estudios. Como ven, es una mujer muy preparada y pues muchísimas gracias, Yo, por aceptar estar aquí con nosotros ahora. Muchísimas gracias de antemano y te paso, yo te apoyo con con las presentaciones. Tú me vas diciendo cómo y yo con mucho gusto te las voy pasando. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Este, Me da mucho gusto poder participar en las pláticas de Dolux, la invitación de Edith. Yo me ofrecí en alguna ocasión que oí que había cierta dificultad en entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces, esto que voy a hablarles, el apego, dolor y sufrimiento, es uno de los capítulos del libro de duelo y física cuántica. Con base en este, si quieres pasarle, Eric, por favor. Con base en esto es esta presentación. Empiezo diciendo, por más que nos traten de hacer creer que la muerte es el paso a una vida mejor, todos queremos que las personas que nosotros amamos permanezcan vivos, no necesariamente de una manera mejor, pero que estén en esta vida con nosotros. Algunos psicólogos y tanatólogos nos quieren hacer pensar que los apegos son malos porque generan dolor y sufrimiento y la falta de aceptación cuando estamos en duelo. El apego es la capacidad de establecer lazos afectivos y nos prepara para las relaciones futuras. El apego empieza desde antes de nacer y se desarrolla con la interacción de quien provee los cuidados, la madre por lo general, después puede ser la niñera, los maestros, etcétera. Y en esta interacción, nosotros vamos a ir aprendiendo cómo establecer relaciones sociales, cómo relacionarnos con nuestros familiares, cómo establecer una relación de pareja. Entrenamos en los apegos, entrenamos nuestra capacidad de relación en general. Si no tuviéramos apegos, no habría un chorro de emociones bonitas, no se disfrutaría del amor, de las amistades, de relaciones entrañables, etcétera. Dice Bowley que la meta, que el apego es fuente de seguridad y dicha para las personas, como que es algo necesario y la meta del apego es mantener un vínculo afectivo. Por eso es importante en la muerte de un familiar o de una persona querida, es importante considerar
que este vínculo se rompe y la relación queda incompleta. Entonces, tenemos que buscar eh, otra forma de lidiar con esas circunstancias incompletas que nos quedan emocionalmente por el vínculo roto. Yo creo que es un error, o quizá no nos hemos dado cuenta, o será moda, que decimos que venimos a ser felices, que la meta es ser felices, la meta de la vida. De hecho, el Papa Francisco nos dice que ser feliz no es solo sonreír en la alegría, sino reflexionar en la tristeza sin victimizarnos. Yo creo que venimos a aprender y al venir a aprender, pues tenemos que caer y levantarnos, tenemos que perder y ganar, tenemos momentos tristes y momentos alegres. Lo importante es que tenemos que reconocer que tenemos que vivir un cúmulo de emociones y que no todas son agradables, pero las emociones son recursos si gustas pasarle, Edith, son recursos semi-inconscientes que se disparan como una medida adaptativa de protección. A mí siempre me ha gustado mucho una teoría de MacLeod. Si gustas cambiarle, Edith, por favor. MacLeod dice que nuestro cerebro es el resultado su teoría se llama cerebro triuno y dice que somos el resultado de tres cerebros que se han ido acumulando con el desarrollo de millones de años. Que primero está el cerebro instintivo, y además todos se quedaron en nosotros y reaccionamos con todos. Este cerebro instintivo es como muy primitivo, como muy animal, es un que reacciona rápidamente. Y este cerebro es lo que es en nuestro cerebro actual la amígdala cerebral y reacciona emocionalmente, reacciona instintivamente. Es una reacción fisiológica y motiva a la acción inmediatamente para enfrentar cualquier amenaza automática. Yo creo que el ejemplo más claro puede ser el perro que nos asusta cuando vamos caminando y nos hace temblar, nos hace sudar, nuestra cara, decimos, se pone lívida, se pone blanca, pero en realidad es porque toda nuestra fuerza o la sangre se va a través de la adrenalina, se va a las piernas para correr porque es una situación de emergencia. Sin embargo, si vemos que el perro está amarrado y no va a llegar a la reja donde estamos, pues nos aliviamos y seguimos caminando. Vuelve la sangre al cuerpo y el alma a la vida, etcétera. Y la próxima vez que nos encontremos con ese perro, quizá nos asuste, pero va a ser un momento nada más, porque ya sabemos que vamos a estar fuera de su alcance. Entonces, estas son las emociones. Las emociones, lo más padre es que duran entre 90 y 120 segundos. Son de muy corta duración. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo va a ser una emoción así si yo ando enojada desde hace no sé cuánto? ¿Hay problemas con mi sonido o alguien tiene abierto su micrófono? Me cayó y se cayó. Bueno, el Sí, asunto, no se te puedo, algunas palabritas no te alcancé yo a escuchar, pero los sonidos están apagados. ok, gracias. Bueno, les decía que las emociones son muy cortas en duración de 90 a 120 segundos y son además solo 5 emociones. Pero me comentaba una amiga, pues es que yo me la paso enojada mucho más de 2 minutos. Entonces ya no es una emoción, entonces es un sentimiento, es lo que queda después de la emoción, es la interpretación que le damos a la emoción. Y el sentimiento prolongado va a
ser una actitud o un estado de ánimo. Es algo muy importante considerar que las emociones y los sentimientos tienen frecuencia vibratoria y atraen a otras energías o vibraciones iguales. Por eso es que si yo ando salada y todo me sale mal, me sigue saliendo mal todo, porque yo estoy en esa frecuencia, en esa actitud, en esa emoción enojada, por ejemplo. Las emociones son muy pocas. Básicamente son ira, vergüenza, alegría, tristeza, miedo, y yo le agregué sorpresa. Es que tenemos la facilidad de que cada autor dice cuáles considera que son importantes o no. Eh, Encontré una forma de manejar las emociones de Cyrulnik que dice que tenemos que primeramente percibir la emoción, saber realmente qué es lo que siento, cómo lo estoy percibiendo. Las emociones se perciben en el cuerpo, así como decíamos ahorita, cuando corro porque me asusté y siento que mi cara se pone helada, que mis manos tiemblan, que mis piernas se ponen calientes para poder correr, etcétera. Eso es, eso es percibir, saber qué es lo que siento. Siento calor, se me eriza la piel. ¿Qué es lo que siento? Eso es percibir. Aceptar es decir, sí, estoy sintiendo esto. Es importante entender que cuando nosotros le damos, aceptamos y comprobamos qué es lo que nos está ocurriendo en el cuerpo, permanecer en la emoción es importante porque va a pasar. Tenemos que saber que va a pasar, que va a ser muy rápido su presencia con nosotros. ¿Le cambiamos, Edith, por favor? El dolor, acuérdense que estamos hablando de el apego, el dolor y el sufrimiento. El dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable. Eh, Esta experiencia es desagradable porque tiene una parte sensorial que nos avisa que pongamos atención a algo, a una lesión orgánica y nos da la información sobre en qué parte del cuerpo está ocurriendo algo, ubica el espacio, el tiempo de duración y la intensidad para que nosotros consideremos si es necesario irnos a un hospital o recibir atención para, para este tipo de dolor. Les decía que esa es la parte sensorial y la parte emocional es la parte con la que nosotros teñimos ese dolor. Sin embargo, el sufrimiento es una manifestación cerebral de que algo no me está haciendo sentir bien, algo está mal en mí y se encarga de teñir las emociones. Es una manifestación cerebral y también puede ser catalizador de crecimiento, cambio, se da en los momentos de crisis. La crisis es cuando tenemos un problema para el cual no tenemos los suficientes elementos para responder. Y esta experiencia nos puede dar fortaleza y resiliencia. Puede ayudar a generar otros significados y se puede usar como motor para emprender alguna actividad o alguna lucha eh, y resignifica el dolor. Por eso están muy mezcladas. Cambiamos, Edith, por favor. Muchos pensamos que el dolor y el sufrimiento son sinónimos, pero no. Se pueden presentar juntos
pero también puede haber dolor sin sufrimiento y puede haber sufrimiento sin dolor. Hay sufrimiento nada más cuando el origen del dolor es desconocido, cuando la persona piensa que no se va a poder aliviar o que lo percibe como una amenaza de muerte. El sufrimiento, sin embargo, tiene su origen en un conflicto de expectativas personales y sociales como consecuencia de una evaluación subjetiva que hacemos y en un momento dado. Y no existe un dolorómetro, un sufrimómetro, como para decir, ah, está sufriendo más o está sufriendo menos. Para medir el dolor, los médicos han ideado una escala que va del 0 al 10 o del 1 al 10 con caritas felices, una carita muy distorsionada, muy infeliz, es el máximo dolor y una carita feliz viene siendo el 10. Eh, para el sufrimiento, la única escala que he visto es una evaluación de Vallés, que ahorita les presento. Si quieres ponerla, por favor, Edith. Einstein decía que la velocidad a la que pasa el tiempo depende de nuestro marco de referencia. Y eso es lo que hizo este señor. Pregunta, ¿cómo se le hizo el tiempo ayer, en la mañana, en la tarde? Si es corto, es que no hay sufrimiento. Si es largo, es que hay mucho sufrimiento. Por eso decía Einstein que es relativo. Y Vallés pregunta, ¿por qué? Y estaba yo pensando que es curioso que la misma escala de evaluación se puede aplicar al aburrimiento. Se nos hace larguísimo, eterno el tiempo cuando nos aburrimos. Yo creo que la vida sufre cuando la desperdiciamos. ¿Ok? Otra, por favor, Edith. Los apegos no ocasionan ni el dolor ni el sufrimiento. Esto depende del cerebro. Una lesión duele más cuando la vemos y esa percepción visual nos llega al cerebro. Hay personas que se desmayan al ver sangre, aunque no sea de ellos. No tener más a una persona querida va en contra de nuestras expectativas. Nuestro cerebro siempre está un paso adelante. Yo digo que es parecido a la amiga metiche que todos tenemos que quiere la mejor intención, arreglar, hacer y todo lo descompone y lo desmadra, ¿no? El cerebro no, el cerebro todo lo ordena. Freud, que no me puedo alejar de Freud, nos dice, por ejemplo, que nos reímos de los chistes porque cuando empezamos a escucharlos, el cerebro ya está prediciendo, ya sabe qué es lo que espera, porque ya tenemos la experiencia y la lógica que va acomodando el cerebro nos dice qué es lo que sigue. Pero cuando en su lugar resulta algo tonto, toink, esta incongruencia descontrola al cerebro y se bloquea un momento. Entonces repasa la tontería con la que nos salieron y encuentra el sinsentido, encuentra el chiste. Por eso es que nos provoca risa. Pero este sentido del humor o esta risa varía según cada quien, es algo muy subjetivo. Lo que para mí es gracioso puede no serlo para otra persona. Kant, Immanuel Kant decía, es un desconcierto que nos sorprende, pero nada más nos sorprende una vez, porque la segunda vez que nos quieran contar el chiste, pues ya no es gracioso porque el cerebro ya sabe de qué se trata. Entonces, de igual manera, nos da cierta satisfacción saber cómo terminan las cosas. Es así como nos ha acostumbrado el cerebro. Es un poco no querer perder el control. Cuando un ser querido es diagnosticado con alguna enfermedad terminal, siempre abrigamos la esperanza de que va a recuperar su salud. Y si no nos hemos preparado para el desenlace final, su muerte puede activar a nuestro cerebro un mecanismo de defensa que expulse esa realidad
como en el caso de lo cómico que refiere Freud, hay una incongruencia, pero el bloqueo va a depender del grado de apego y el afecto invertido en la relación. Entonces, este, si gustas pasarle, por favor, Edith. Buda dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y este dicho se puso de moda entre los psicólogos y los tanatólogos y algunos autores que escriben sobre duelo. Pero lo que quiero decirles es que Buda se refería al dolor que tiene una razón física y al sufrimiento que después de razonar nosotros podemos elegir. En el mejor de los casos, una forma de responder con base a experiencias previas. Y esto es muy importante, que podemos elegir con base a experiencias previas. Por ejemplo, me parece a mí un ejemplo muy sencillo el que yo me quedo sin carro por alguna razón y pienso en qué posibles escenarios tengo. Me tengo que levantar más temprano para ir al trabajo, debo caminar, debo usar transporte público, debo pedir ayuda a mis amistades, alguien que me pueda llevar. Entonces me ubico en el sufrimiento porque ya no tengo la comodidad que tenía. Sin embargo, la próxima vez que me ocurra lo mismo, que me quede sin carro, voy a razonar y voy a elegir entre las alternativas que me dieron mejor resultado y esa voy a seguir. O sea, le hablo a mi compadre que pase por mí o tomo el camión. Bueno, pues ahora tratándose de duelo, yo me permito contradecir a Buda. Me dijo alguien que presumida, pero sí, porque él sostiene que el sufrimiento es opcional y yo digo que es, en casos de duelo, es inevitable debido al apego y al amor invertido en la relación. Si bien se sufre después de un proceso mental, cuando el cerebro hace el inventario de lo que ha perdido y lo que ya no va a tener en el futuro con la muerte del ser querido, aquí viene la multicitada incongruencia de nuestras expectativas y la realidad a la que se refirió Freud. La muerte de un hijo, dos, tres, los que sea, nunca va a ser igual. La edad y la madurez de la madre es distinta. Por tanto, nunca va a quedar en el cerebro opciones viables para elegir en la siguiente pérdida. Al ir disolviéndose, ¿le cambias, por favor? Las muertes nunca son iguales. Podemos tener las mismas experiencias, o sea, ser hijos todos y tener diferentes reacciones ante los duelos porque tuvimos diferente apego, diferentes inversiones en las relaciones con los padres, con los hermanos. Al irse disolviendo el sufrimiento, va a aparecer la nostalgia, que es una mezcla de gusto, añoranza, sensaciones que todo ser humano vivimos y revivimos en la vida. En el caso de nuestros seres queridos que ya no están, tendemos a enaltecerlos en los recuerdos. Seguramente no todo era tan bello, pero al recordarlos los adornamos. En ocasiones nos percatamos de eso, pero es como un tributo a la persona fallecida. Lo hacemos con una sonrisa de complicidad. Le cambiamos, Edith, por favor. Apoyando parcialmente a Buda, que fregona yo, ¿no? Que ahora le doy su lugar a Buda. En los casos de lesiones físicas, el dolor es inevitable. Sin embargo, yo puedo afirmar que hay dolores evitables en los casos de duelo, dado que las emociones mal manejadas pueden manifestar insomnio, dolores de cabeza, hipertensión, diabetes y otras que al hacerse crónicas provocan lesiones o disfunciones en distintos órganos del cuerpo y iba a decir, se eternizan, pero no, se hacen de por vida. Y cierro con
una sugerencia, el manejo de las emociones cuando no estamos en duelo, cuando tenemos la ocasión de enfrentarnos a alguna emoción. Yo creo que es importante poder procesarla con calma, porque así cuando realmente estemos en una situación emocional o emotiva, seria o fuerte, podemos reaccionar diferente, como nos comentaba Cyrulnik. ¿Ok? Entonces es muy saludable cuidar nuestras emociones porque eso es cuidar nuestra salud mental. Y es todo. Muchas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta. Pueden Ay, levantar Edith, su... Betty. yo creo que decía gracias, pero pues ni modo, ya les dije Ay, gracias. perdón, perdón, No, déjalo, perdón. déjalo. Que levanten la mano o que pregunten como sea. Estoy a sus órdenes. Aquí está yo. Dele pues, gracias. Aquí está, perdón, No, es que yo corté también. perdón. Por ahí vi que alguien levantó la manita, Jesús. Muy buenas tardes. Buenas Buenas Yo, tardes. tardes. muchas gracias por recordarnos el capítulo de la página 29. Tengo una pregunta. Si el sufri... En el dolor hay sufrimiento, comentas. Entonces, ¿el sufrimiento es el rompimiento o incumplimiento de las expectativas personales? Es la incongruencia de nuestras expectativas. Eso es lo que provoca el sufrimiento, porque el dolor, puede haber dolor sin sufrimiento, cuando sabemos qué es, pero si nosotros teñimos el dolor con sufrimiento, yo puedo ser una persona que me duelen las piernas porque por varices, Dios no lo quiera, pero es una forma en que puedo manejar a mis hijos haciéndome la sufrida, cuando en realidad es un problema físico que me ocasiona dolor y para el cual hay pastilla. Un analgésico me quita el dolor. El sufrimiento, no hay pastilla para el sufrimiento. El sufrimiento es un proceso mental. Es eso a lo que nos referimos como la incongruencia de que mis expectativas son estas y no las tengo. Lo que pierdo con esto y lo que espero tener o ya no tengo, eso es lo que me hace sufrir. ¿No te dejé claro? Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Por aquí nos pregunta Lupita Neri. Lupita, qué gusto que estés aquí en el grupo. Nos dice, buenas noches. Hay autores que clasifican el dolor en físico, emocional y psicológico. ¿Podría de favor dar algunos ejemplos? Sí, el dolor físico yo creo que no tiene más explicación. Un dolor físico es algo que nos está provocando en nuestro cuerpo una incongruencia, un dolor, y es una manifestación de que algo no está bien en nuestro cuerpo. El dolor emocional, esas son las emociones que despiertan del dolor. Ahí es donde cabría hacer la analogía con el dolor emocional y el sufrimiento. Y el dolor psicológico es cuando en casos de lesiones que han alterado el sistema, los nervios, por ejemplo, los miembros fantasmas que resultan de amputaciones y las terminaciones nerviosas no quedan bien cauterizadas o suturadas, están provocando dolor y psicológicamente podemos aferrarnos al dolor. Muchas veces se mezclan el dolor emocional y el psicológico, haciéndose pues una forma de manipular
situaciones. Espero que a Lupita le haya quedado claro esto. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Betty? Betty tiene su manita levantada. Sí, buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Beatriz. Muchas gracias por invitarnos a estos conversatorios. Yo le quiero preguntar a la compañera, ella cómo ha llevado algún duelo emocional, por ejemplo, de pérdida de un ser querido. Hablemos papá o mamá. Mira, me tocas así como que, como si fueras arpa. Todos mis duelos que se me vienen de repente, yo creo así que cada duelo depende del apego y del afecto invertido en las relaciones. Eh, Tuve la pérdida de una hija cuando era muy joven y fue algo desgarrador, eh, con una, no te puedo decir tristeza, con una total depresión, con ganas de morirme, una cosa espantosa. Después, otra muerte que me afectó mucho fue de mi papá, que fue en un accidente, fue repentina y era muy mi apoyo en todos sentidos y para mis hijos fue una gran pérdida también. Y me sentía, bueno, después te voy a decir que leas mi libro. Por lo pronto, yo sentía mucho la presencia de mi papá. Eh, Cuando estaba dormida me despertaban ruidos y yo lo relacionaba con él o estaba soñando con él y me decía cosas que me ayudaban a resolver situaciones que estaba teniendo. Yo sentía que mi papá estaba muy cerca de mí. Ese fue un duelo también. Bueno, ¿qué te digo? Me pediste mis duelos, ¿no? Y tú tocaste el arpa. Entonces, después mi mamá, que pudo haber sido muy doloroso, porque los últimos años me fui a vivir con ella, tuvimos mucha relación, había mucho afecto entre nosotras. Ella empezó con problemas demenciales y yo la atendí hasta el último momento. Y sentí una gran satisfacción cuando pude acompañarla en su transición de esta a la otra vida. Y después un hijo ya grande, yo ya vieja, que realmente me sacó del mundo, yo digo, me sacó totalmente del mundo, de ser una persona, yo con un doctorado, trabajando en investigaciones científicas y muy fregona, me fui a la lona, se me reseteó el cerebro, me quedé vacía, dejé de trabajar porque no podía juntar dos neuronas, así. Poco a poco me fui recuperando y escribí un libro precisamente sobre esto. Y platico mis duelos y cómo la física cuántica me ayudó a conformarme, a, no sé, a manejar mi duelo. Y como dijo en una ocasión alguien en un conversatorio de estos, creo que aquí fue, a resignar. Resignar no es la solución del duelo, es aceptación, es encontrarle un sentido a la muerte de la persona que estás extrañando. Está muy difícil, es muy difícil, no digo que no. Y de hecho yo refiero, si alguien me hubiera dicho cuando empezaba mi duelo, vas a tener algún logro de esta experiencia, le hubiera mentado la madre. Hubiera pensado, ¿me quieres conformar con algo? Así como, para que no llore el niño que chupe la paleta. De veras que hubiera sido espantoso para mí que me hubieran dicho algo así. Ya que siento que pasé, y eso es
mucha gente dice esa es la aceptación o resignarme, decía alguien cuando lo escuché en en el conversatorio, es reconocer que hay un ser superior que decidió que muriera y friégate, ¿no? Resígnate. Eso no es resolver el duelo. Definitivamente no lo es. Es encontrar un sentido a tu dolor. Eso sí es. Pues ya te desnudé mi vida. Este, y aquí estoy. No, discúlpame, no sabía cómo, Pedirme la pregunta. no Pero me digas eso, no sabía cómo hacerte la pregunta porque todos, todos pasamos duelos. Y gracias por compartirme tu experiencia. Gracias. Yo eh, también ahorita estoy en duelo por eso. eh, Discúlpenme, me duele sensibilizo. por Pero quien claro, leeremos tu libro. Gracias por darme esa experiencia tan agradable. está muy barato en línea. Si lo quieres adquirir, te aseguro que te va a gustar. Sí, claro, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias por la oportunidad. todos hemos Ab- pasado y todos te entendemos. No te Abrazos, Betty. quebrarte. Un abrazo, Betty. Bye. Muchas gracias, sí, gracias por todo. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Aquí estamos. ¿Alguien más que levante su manita? Perdón, doctora, no encontré mi manita. ¿Puedo compartir Sí, algo? Lupita, claro que sí, Muchas gracias. adelante. Les quiero compartir y yo le agradezco a Yoyo su apertura para comentar todo lo que ha vivido. Y es que creo que a mí me tocó con el fallecimiento de mi mamá, que parte de mi función es apoyar a otras personas en sus duelos y en sus emergencias. Y tal vez quienes siempre me han visto fuerte y ayudando a otros no se imaginaban que uno se puede quebrar y que puede llorar y que puede sufrir. Entonces alguien me dijo, nunca me imaginé verte tan mal, ¿sí? Pero yo creo que el darnos esa oportunidad de llorar, el darnos esa oportunidad de vivir el duelo, pues es de humanos, ¿no? O sea, puedes ayudar, pero a la vez tú también estás viviendo tu propia experiencia. Entonces, gracias, Yoyo, y solamente quería compartir esto, que a veces creo que la gente nos ve como muy fuertes, pero también nos tenemos que dar esa oportunidad de sentir. Saludos a todos. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Lupita. Yo nos preguntan acerca de tu libro. ¿Cómo se llama? Se llama Duelo y Física Cuántica. Está en Amazon nada más. Muy bien. Yo García Puebla, soy la autora. Yo creo que todos los duelos son diferentes porque nos agarran a diferente edad, con diferente madurez, con diferente preparación. Ahorita lo que decías, Lupita, es por el grado de apego, sí, por el grado de afecto, de amor invertido en la relación, pero también vas madurando y vas haciendo callo. Y, y habrá cosas que te duelan y que por más experiencia que tengas, te enfrentas a un duelo y te tumba. Eso que ni qué, Así es. pero te levantas, aquí estoy yo que estaba como trapo, tirado, una cosa espantosa, y aquí estoy eh, recuperando mi habilidad científica, muy pegada a Dios, porque yo creo que Dios me va poniendo las cosas y los medios. Últimamente me ha tocado la experiencia de acompañar a personas en su transición
a la doctora Nancy O'Connor, autora de algunos libros de duelo. Tuve la fortuna de ser su amiga y de acompañarla en la transición. Fue algo, pues una enseñanza que me dejó y yo digo, no son coincidencias, son diosidencias que me hablan personas, oye, estaba muy bien y de repente tiene 90 y tantos años y dice que ya no quiere vivir, que ya se cansó y se entregó. Y estoy trabajando pues un poquito forzada o casual o lo que sea, pero estoy tratando de apoyar a la familia con ella. Y ya tengo así como 5 casos en los que se me ha presentado esta oportunidad, así que yo creo que de eso va el siguiente libro, de acompañar en esa transición a las personas que están necesitando, ¿no? Sí, pues esperemos que en estos mismos conversatorios presentes tus libros, Yo-Yo. Gracias, Edith. Gracias. Con mucho gusto. Por ahí nos ponen la portada de uno de tus libros, ¿sí? Es, JJ debe de ser. ajá, sí, sí. Gracias, JJ. No lo puedo ver yo, pero para los que quieran saber, es mi hijo y yo, la portada. Mi hijo fallecido, ¿no? Laura tiene una pregunta que hacernos. Laura, adelante. Más que una pregunta, quería comentarles que la muerte de mis papás fue en diferente tiempo y cuando murió mi papá yo sentía que me volvía loca. De verdad, literalmente tenía así como visiones, como pesadillas, me dio como un ataque de pánico y huí. Yo vivía en Estados Unidos y mi papá murió en México. Y entonces yo me regresé a Estados Unidos con mis hijos, pero mi esposo me decía, no te vayas, quédate, porque ya mi papá estaba agonizando, pero yo sentía que me estaba volviendo loca. No pude con eso y me regresé y esa noche que llegué a Estados Unidos, me hablaron en la madrugada que mi papá había muerto y mi esposo me hizo que regresara a México y estuve aquí. Y fue muy, muy fuerte. Yo me sentía muy enojada con mi papá, muy enojada y no sabía por qué. Después me di cuenta que mi papá era una persona muy pesimista, entonces yo estaba enojada porque él era pesimista y no podía llorarle. Y hasta que un día pude llorar. Y sin embargo, con mi mamá fue totalmente diferente porque con mi mamá, ella murió por COVID y bueno, yo ya estaba contagiada de COVID cuando ella murió, entonces el hecho de tener que